En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos iniciando el programa Revelando. Este programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y en el día de hoy, lunes 15 de enero del año 2024, Carlos Flores, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo y colega radial, abogado, don Daniel de la Hoz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. También saludo a los auditores de Radio Portales con mucho afecto. Es que es la hora, digamos, en que ya van regresando a sus casas, digamos, después de un día laboral. Y también muy contento de estar nuevamente en este programa Revelando, en que ya ha sido invitado algunas veces anteriores, digamos, para comentar respecto de de la realidad comunal, regional y también nacional. Y en algunos momentos podemos caernos también a comentarios desde el punto de vista internacional. Así que muchas gracias, Carlos. De aquí estoy a tu disposición, digamos, para lo que usted mande, como dicen los guasos en el campo. Bueno, este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, quien hace posible que este programa lleve más de 7 años en el aire y en esta emisora, eh, líder regional en la radiodifusión. También, antes de iniciar nuestra conversación, quiero agradecer a quienes son nuestros técnicos. Me refiero a don Claudio Alvarado, don Luis Salinas y don Mario Salazar, quienes son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores, aquellos que están en su casa o en su vehículo regresando del trabajo. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación hablando un poquito de deportes, ¿ah? Ayer habíamos tenido unas buenas noticias en el tenis, ya que Tavilo, nuestro jugador de tenis, eh, había ganado el ATP de Oakland, que fue su primer gran torneo, logrando alcanzar el lugar número 49 del ranking. Sin embargo, las noticias no fueron positivas ahora en el día de hoy, ya que los tres chilenos que competían en el Abierto de Australia perdieron. ¿Mm? Perdieron. Tabilo perdió con don Alexander Kovacevic de Estados Unidos y Nicolás Jarry perdió con Flavio Coboli, que es el número 100 en el ranking. Recordemos que Nicolás Jarry es el número 18 y Tabilo, como decía, llegó al número 49. Y Cristian Garín también perdió con el australiano Christopher O'Connor. Eso significa que los chilenos quedaron fuera del Abierto de Australia, lo que no es una buena noticia. Sin embargo, es necesario indicar que, bueno, estamos en un momento importante de la historia del tenis porque tenemos 4 tenistas dentro de los top 100, que hacía muchos años que no teníamos. Así que, independiente de este mal resultado de Australia, creo que nuestros tenistas están haciendo una buena labor. Y recordar que tanto Tavilo como Jarry
perdieron en partidos de 5 sets, ¿ah? Bastante disputado, así que bueno, es lamentable, pero son los resultados que ocurren, digamos, en torneos internacionales que son tan continuos y seguidos. También quería comentarle que en el preolímpico jugado en la India, en la ciudad de Randy, el hockey femenino logró un importante resultado al vencer a la República Checa por 6-0. Este es un campeonato preolímpico y que, bueno, en el partido anterior Chile había perdido 3-0 con eh, Alemania. Y bueno, queda pendiente su partido con Japón, que le podría permitir clasificar. Así que hasta el momento ha sido un excelente resultado, 6-0 sobre la República Checa, es muy importante. Y bueno, y también, ¿no es cierto?, que, de que hemos tenido el rugby en Viña del Mar, donde All Boys venció o obtuvo el campeonato al derrotar a un invitado de la provincia de Cuyo, que jugó en Viña del Mar, lo que es un importante evento para el turismo, ¿no es cierto?, y la actividad deportiva propia del rugby en Viña del Mar. ¿Qué te parece, Daniel? Bueno, tú sabes que en deporte en realidad a veces se pierde, a veces se gana, pero respecto de los tenistas son personas jóvenes, están dentro de los 100 primeros del ranking mundial. Quizás en esta temporada y en la época en que les tocó jugar no estaban, digamos, disponibles anímicamente o mentalmente para enfrentar estos desafíos. Bueno, y perdieron, pero ya vendrá oportunidad en que con la calidad y la destreza que tienen y la habilidad para jugar tenis, van a salir adelante. Mira, yo te puedo decir que yo he sido deportista durante toda mi vida, estuve casi 20 años practicando y compitiendo en triatlón, y en los entrenamientos principalmente uno amanecía no disponible para hacer el entrenamiento debido y salía con mala gana y no andaba bien, pero a ese otro día uno se levantaba y se levantaba con todas las energías y en el entrenamiento rendía bastante bien, ya sea en natación o en ciclismo, así que son cosas propias del deporte y de la disponibilidad del cuerpo humano para ciertas situaciones. Así que no hay que perder la esperanza respecto a los tenistas. Yo sé que en el futuro le va a ir bastante bien. Son personas jóvenes, tienen todavía mucho tiempo por delante para seguir progresando. Así que no nos amarguemos tanto, digamos. Lo importante es estar compitiendo. Y lo segundo y lo más importante respecto a esto es que su interés, su perseverancia para seguir jugando son muy buenos ejemplos para nuestra juventud, digamos, para que se dediquen al deporte, disfruten del deporte, y si no lo han hecho todavía, que inicien una actividad deportiva en tenis o en rugby. Bueno, rugby es un deporte mucho más brusco, en mi opinión es un deporte destructor, digamos, porque realmente los jugadores siempre salen lesionados con las orejas rotas, huesos quebrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que estemos pendientes del deporte de tal manera de poder incentivar principalmente a nuestra juventud para alejarlo de todos estos vicios, digamos, que están reinando en nuestro país. Y ya sabemos que, por ejemplo, ya en el Festival de Viña viene un promotor de lo que es la drogadicción. Así que yo creo que hablar de deporte para incentivar a nuestra juventud, yo creo que es una muy buen concepto. Bueno, efectivamente, Daniela, y bueno, antes de terminar el deporte, no quisiera dejar pasar, ¿no es cierto?, el resultado que obtuvo la selección chilena de rugby en la modalidad de Seven, ¿ah? Donde perdió la final con Kenia, ¿m? En el Seven Challengers de la Copa del Mundo. Así que eh, tenemos buenos resultados, tenemos buenos deportistas, y bueno, yo diría que en Australia también debe haber afectado un poco las altas temperaturas, ¿ah? Porque el torneo se ha visto muy resentido porque los jugadores compiten en condiciones bastante complicadas cuando la temperatura es muy alta en esta época. Así que el deporte, digamos, siempre nos trae buenas noticias. A veces también tenemos derrota, pero obviamente eso es parte del sistema, es parte del deporte, parte de la competencia, y que lo que interesa es que nosotros tenemos buenos ejemplos, Daniel, de deportistas
que permiten precisamente inducir a la juventud a que se adhiera a practicar el sano deporte que hace tan bien en la calidad de vida de las personas. Eh, y ahora entrando a temas de contingencia, yo diría nacional, me parece, Daniel, que hace pocos días atrás se inauguró o reinauguró la estación del metro de Baquedano, de la estación Baquedano. Bueno, la verdad es que la inauguración de una estación no es una real noticia, pero básicamente esta tiene relevancia porque era un lugar que está precisamente ubicado en la Plaza Baquedano, que sufrió durante tanto tiempo, desde octubre del año 2019, la violencia, y que la estación de ese metro se convirtió en una especie de ícono subversivo. ¿Ah? ¿Qué te parece esto de que haya sido además eh, modificada arquitectónicamente, lo que significó eliminar lo que se llamaba la plaza oculta? ¿Mm? Claro, en realidad, mire, han pasado ya prácticamente 4 años y es una vergüenza Mm, que recién, hoy en día, después de 4 años de tener esa inmundicia ahí cerrada, producto, digamos, de esta zona marxista, leninista, porque en realidad no es un estallido social como lo llama la izquierda totalitaria, sino que es una zona marxista en que destruyeron no solamente la Plaza Baqueano, destruyeron el monumento al general Baqueano, una persona insigne, digamos, de nuestra historia patria. La hayan recuperado y la hayan modificado, ¿ah? Y hayan terminado con esta, perdóname la expresión, pero con esta estupidez de tenerla como un monumento, un memorial, no sé a qué, no sé qué cosa, a la destrucción, a la quema de iglesia, a la quema de la propiedad privada, al insulto, a la violencia contra carabineros que se tuvo que defender con los pocos elementos que tenía. Yo creo que es una muy buena noticia y que vuelva, digamos, a ser, mm, volver a la normalidad. Recordemos que donde mm. pasa el comunismo arrasa, digamos, y depreda todo lo que pisa, tal como lo dijo Winston Churchill en alguna oportunidad: si le entregáramos el desierto del Sahara a los comunistas, en 5 años ya no tendríamos arena. Es una verdad muy cierta. Así que yo me alegro que el gobierno y la ciudadanía haya, digamos, reinaugurado esta estación de metro, y ojalá que los chilenos de bien, porque en realidad los chilenos de bien en Chile somos muchos más que estas personas que destruyeron, digamos, todo el Mm, sector de la Plaza Baqueano, cuiden la estación de metro, porque mm. a pesar de que yo no vivo en Santiago y soy de Viña del Mar, tengo entendido que es una estación bastante importante porque tiene conexión, digamos, para otras líneas y también para locomoción, digamos, de vía terrestre. Entonces, espero yo que la ciudadanía lo cuide y defienda la estación del metro, porque en realidad le sirve a todos nosotros. Es una cosa que es muy importante, principalmente para la vida laboral de las personas que tienen que desplazarse diariamente de un lugar a otro para ir a sus trabajos y volver a sus casas. Así que creo yo de que en realidad es un muy buen logro haber llegado a abrir estación del metro. Y espero que en el futuro, con la alcaldesa Matei, se reponga el monumento al general Baqueano, persona insigne de nuestra historia, que le dio muchas glorias y le dio un gran territorio a Chile, del cual estamos hoy día orgullosos, pues tenemos el guano, tenemos el cobre, tenemos el litio, etcétera, etcétera. Así que ojalá que el general Baqueano vuelva y se le enseñe a la juventud quién fue el general Baqueano. Bueno, la verdad es que es muy importante. Es bastante paradojal, Daniel, lo que ha ocurrido, ¿ah? En estos últimos 4 años de vida de Chile, porque se inició con una acción absolutamente violenta, y yo diría que una violencia irracional, porque la verdad es que quemar en las estaciones del metro, 70, 40, el número que sea, es una cosa absolutamente insólita, y que eso de alguna manera se haya validado. Lo mismo que ocurre con la estatua del general Baquedano, y a mí me llama la atención que en el estamento político no se le haya dado la importancia que tiene este héroe nacional, que no tiene nada que ver con la contingencia política, no tiene nada que ver Mm, con las sí. situaciones que se plantean, ya, y que además
porque eso es importante decirlo, es un homenaje que hizo el pueblo de Chile a los héroes de la Guerra del Pacífico, específicamente en Baqueano y al soldado desconocido. O sea, es una cosa que fue hecha propiamente por la ciudadanía y que eso se desconozca o se destruya en forma irracional y que el ámbito político no haya reaccionado ante ese problema. De hecho, han pasado 4 años y la estatua todavía no regresa y la verdad es que pareciera como que no existe esa inquietud. A mí realmente creo que una de las formas de demostrar de que este país ha vuelto a la sensatez, si es que lo ha hecho, ese uno de los gestos. Porque la verdad, Daniel, es que resulta como bastante curioso de que esto partió con violencia y una de las primeras cosas que se exigió fue el cambio de la Constitución. Y después de 4 años no se cambió la Constitución, no se cambió a Estamos pesar donde de todos mismo. los esfuerzos, a pesar de todo lo que se hizo en el ámbito, en el estamento político para forzar una situación y al final quedamos en el mismo lugar de partida, ¿ya? Con lamentablemente con una sensación ya en que el país está debilitado, porque no está igual que el año 2019, sino que está debilitado económicamente y socialmente también. ¿Qué te parece eso, Daniel? Sí, no, y justo con eso, recordemos de que la izquierda totalitaria, el comunismo, digamos, el Frente Amplio, habían dicho, con una hipocresía, digamos, brutal, de que la estación Baqueano era un centro de tortura de carabineros. Qué mentira más grande. Yo no sé cómo tienen tanta cara, como dice alguien por ahí, creo que la Marinovich o no sé, cara de nalga para decir que fue un centro de tortura donde se torturaba a la gente, la estación General Baqueano. Finalmente, obviamente quedó probado de que eso era una mentira tremenda y Carabineros, y quiero decir que Carabineros no tenía ninguna responsabilidad sobre nada. Debo hacer presente que Carabineros es una institución de excelencia. Chile debería sentirse orgulloso de la policía que tiene, del carabinero que día a día vigila las calles con mucho esfuerzo, que cada día digamos, nos protege, y tal como dice su himno, mientras uno duerme, ¿no es cierto?, él está vigilante de tal manera de que podamos dormir tranquilamente. Entonces, echarle la culpa a Carabineros o culpar a Carabineros de tamaña brutalidad, a mí me parece inconcebible. Es para que nuestros auditores tengan conciencia cómo opera el comunismo y cómo opera el Frente Amplio, ¿eh? Recordemos que indudablemente el comunismo, tal como lo dijo Lenin, trabajadores del mundo unidos. ¿Ah? Eso quiere decir de que el comunismo no tiene fronteras. Entonces, por eso desconocen nuestra historia y echaron abajo el monumento del general Baqueano bajo una ignorancia tremenda de lo que es la historia de Chile y la importancia que tiene el general Baqueano. Y tal como tú dices, fue el pueblo de Chile que puso este monumento ahí y fue el pueblo de Chile que colocó al soldado desconocido junto al general Baqueano, representando a todos aquellos jóvenes, a todos aquellos soldados que combatieron y dieron su vida por otorgarle a Chile un mejor futuro. Bueno, efectivamente, y la verdad es que llama la atención, digamos, cómo la desinformación es parte integral, digamos, de lo que es el funcionamiento de las fuerzas insurgentes, porque la verdad es que eh, uno ve que las promesas de campaña que hace la izquierda en general nunca las cumple, ¿ah? Y de hecho tampoco es muy cumplidora de las leyes. Fíjate que hace poco que se está comentando, digamos, en el último tiempo, estas reuniones que se hicieron con políticos en la casa del exdiputado Salaquet, donde efectivamente se produce un problema que tiene que ver con el respeto a la ley, porque existe una ley específicamente de transparencia que establece cuándo se debe registrar una reunión, porque precisamente para evitar problemas de corrupción, se estableció una ley
que permitía transparentar la forma en que las autoridades políticas, tanto del Ejecutivo como Legislativo, deberían hacer con distintos estamentos de la sociedad civil. Y como muchas veces estas conversaciones tienen que ver con intereses cruzados, se estableció esta ley que permitía registrar de tal manera que existiera total transparencia de quién participaba de una reunión y qué temas se trataban. Y aquí no se ha cumplido. Entonces, hemos visto que un grupo político, ¿no es cierto?, que hizo se autodefinió como moralmente superior, que cumple, que viene con otra moral, una moral renovada, con absoluta transparencia. Hemos visto que eso sencillamente no ha sido la realidad, ha sido exactamente lo contrario. ¿Qué te parece a ti, Daniel? Bueno, realmente, tal como tú dices, este gobierno no ha cumplido prácticamente con nada de lo que prometió en su programa. Primero que nada, recordemos de que el presidente Boric en muchas oportunidades repitió con mucha insistencia de que se acabaron los pitutos, se acabaron los parientes, se acabaron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y vemos que en realidad lo primero que hay en el gobierno son los amigos, los parientes, etcétera, la hija de, la esposa de, la sobrina de, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto de esta cuestión, hay una ley, y por lo que escuché en las noticias, algunos participantes decían de que no conocían la ley, ¿ah? Cuando en realidad nuestro Código Civil, si no me equivoco, en su artículo número 7 dice que nadie puede alegar ignorancia respecto a la ley una vez publicada. Entonces, que vengan a decir de que no conocían la ley o que no se la habían leído, no es motivo excusable respecto de alegar su desconocimiento, sino que obviamente es una frescura y tal como muchas veces lo hemos dicho, engañan y le mienten a la ciudadanía. Yo creo que estas reuniones entre el mundo político, ya sea el legislativo, el ejecutivo, con el mundo privado, digamos, son cosas que deben hacerse públicas porque obviamente ahí se están produciendo hechos que están a espaldas del pueblo, que el pueblo es el soberano, el que eligió a nuestras autoridades. Nosotros somos los jefes de nuestras autoridades. Nosotros le cedimos parte de nuestra soberanía para que nos pudieran gobernar, digamos, coherentemente y honestamente. Entonces, llegar a estas reuniones no me parece que esté bien, más aún cuando después se trate de negar o justificar ignorancia. Como decía por ahí un ministro, yo fui invitado a una reunión, pero no sé quiénes participaron. ¿Ah? No sé, o como dijo el ministro, digamos, de Relaciones Exteriores, yo fui a la reunión, pero no me acuerdo de quiénes estaban en la reunión. ¿Ah? O como dijo la ministra Toa, de que ella fue a exponer. ¿Ah? En realidad, todo eso se ha dado cuenta de que no es verdad. Debemos hacer presente de que en realidad, acordémonos, digamos, el problema del diputado Fuentes, ¿no? Si tú te acuerdas, digamos, del diputado Fuentes por Aysén, que era un miembro que venía del área de los pescadores, donde obviamente estaba manejado por empresas privadas salmoneras del sector, y tenía instrucciones y se reunía con ellos para de que las leyes fueran dictadas, digamos, en un determinado sentido, lo que indudablemente está muy mal. Bueno, hoy en día vemos que estamos prácticamente en lo mismo, a pesar de que se generó una ley, digamos, para regular el lobby. El lobby está bien, si no hay problema. El lobby es una cosa que es parte de la rutina, digamos, nacional. Pero el lobby debe ser honesto, debe ser público, debe ser informado, de tal manera que los electores, el pueblo, los contribuyentes, sepan de qué manera se están manejando sus recursos. Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo porque cuando, cuando se acerca la corrupción a las actividades de administración del Estado, la situación se complica. Y la verdad es que hemos tenido últimamente mucha información de que la falta de probidad se está volviendo casi una costumbre en las autoridades. Entonces, tal como tú decías, Daniel, relacionado con la contratación de amigos, parientes, amantes, miembros de un partido, etcétera, que no tienen nada que ver con la eficiencia del Estado,
y más también, ¿no es cierto?, con la pérdida de recursos fiscales, sin ninguna rendición de cuentas y precisamente estableciendo una forma organizada y planificada para defraudar al fisco. Eso lo estamos viendo y cada vez que pasan los días se destapan más cosas que tienen que ver con precisamente la corrección en la forma de actuar, en la forma de administrar, en la forma de presentarse ante la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Eso me parece bastante complicado. Eh, Daniel, se nos acaba el tiempo del primer bloque. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos conversando en un momento más. Así que, señores auditores, nos separamos un momento hasta más ratito. Señores auditores de Radio Portales, continuamos nuestro programa Revelando del día de hoy, lunes 15 de enero del año 2024. Recordándoles que normalmente los días lunes la conductora de este programa es la señora María Eugenia Martini, quien se encuentra haciendo uso de sus días de descanso y estamos en esta oportunidad acompañándoles Carlos Flores, que les habla, y mi estimado amigo don Daniel de la Hoz. Recordando también que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, y que todas las opiniones que se viertan en este programa son de absolutamente de responsabilidad de las personas que las emiten. Daniel, continuando con nuestra conversación, eh, hablamos en el primer bloque de varios temas, pero básicamente nos remitimos a un poco a ver de las cosas que habían ocurrido desde octubre hasta la fecha, eh, relacionados desde el estallido social, con los cambios y el volver prácticamente a foja cero con lo que ha ocurrido. Y también terminamos en el último tema algo relacionado con la corrupción. Y en este caso, yo quería conversar un poco sobre lo que se comenta en los últimos días sobre la permisología, ¿m? Que implica en realidad todo lo que debe hacer una persona natural o jurídica para materializar un proyecto o para iniciar actividades o para desarrollar un negocio. Y bueno, en el tiempo, porque recordemos que en un país donde el principio es el libre mercado, la libre competencia, la iniciativa privada, la idea es que las personas tengan el máximo de facilidad para precisamente desarrollar proyectos, desarrollar iniciativas, hacer funcionar una empresa o sencillamente iniciar actividades profesionales. Eh, y la verdad es que en el tiempo se ha ido complejizando esto porque se le van incorporando eh, nuevas habilitaciones, nuevos permisos, se va agrandando la burocracia. Y esto es bastante complejo porque las personas que desean desarrollar un proyecto tienen que hacer una acumulación de capital, una planificación de sus ideas, una definición de un proyecto, estudios, y bueno, en esta planificación está el plazo, ¿no es cierto?, que una persona natural o jurídica se da para que su negocio, su proyecto comience a rendir, y en la medida que el comienzo o la materialización de ese proyecto sea más prolongada en el tiempo, dificulta que las personas en realidad lo puedan llevar a cabo. De hecho, puede ocurrir perfectamente que una persona desista de un proyecto cuando ve que todo es cuesta arriba, porque necesita muchos permisos, muchos documentos, etcétera. Y eso es por una parte la dificultad. Y el otro es que cuando existen también muchas autoridades, muchos pasos que hay que hacer para obtener un permiso,
aparece, digamos, la sombra de la corrupción, porque la persona tiene que ir acelerando sus procesos y poco menos que pidiendo por favor que le haga las cosas, y eso produce, ¿no es cierto?, una enorme dificultad, y eso se está discutiendo legislativamente y a través del Ejecutivo también para poder mejorar esa parte y que un proyecto no tenga que demorarse años para iniciar su desarrollo. Ese es el tema que yo quería plantearte, Daniel. ¿Qué te parece a ti? Bueno, en lo que tú acabas de decir, tienes mucha razón y hacerle presente a nuestros auditores que claramente nuestra Constitución, en su inciso tercero del artículo 1 de nuestra Constitución vigente, esta Constitución de los Cuatro Generales, esta Constitución del año 1980, propuesta por la Junta de Gobierno, después de 7 años, digamos, de análisis, dice claramente que el Estado debe promover todas las facilidades para que el ciudadano, la persona, nosotros, podamos emprender nuestras actividades privadas. Y indudablemente, tal como tú dices, durante el tiempo se han ido aumentando los requisitos para emprender. Si una persona necesita o eh, quiere invertir, qué sé yo, en una actividad, instalar un negocio, ya sea un restaurante, o instalar, qué sé yo, un criadero de aves o de chanchos, ¿ah? Por decir algo, algunos emprendimientos, necesita cumplir con una serie de requisitos, ¿ah? Y le exigen estudios ambientales, estudios por este lado, estudios por este otro lado, que deben ser aprobados para que finalmente le den el permiso. Yo he visto una persona que se ha querido instalar, digamos, con un pequeño restaurante, una pequeña, digamos, fuente de soda para vender completo, se le exige una cantidad de requisitos tremendos, ¿eh? Y viene, qué sé yo, Sanidad y le pasa revista y le encuentra defectos por aquí, defectos por acá, que muchas veces van solamente al arbitrio de la persona que está pasando la inspección. ¿Eh? Y tal como tú dices, eso lleva a la corrupción, porque una de las maneras de apurar, digamos, este trámite, de tal manera que esta persona pueda empezar a recibir los frutos de su inversión, bueno, le dice a este empleado público, a este empleado que lo va a inspeccionar, bueno, ¿cómo lo podemos arreglar? Nuevamente ahí nace la tentación de la corrupción, en que se empiezan, digamos, a pasar dinero, digamos, para apurar el trámite, lo que indudablemente está muy mal. El Estado debería actuar en forma honesta, correcta, exigir lo que corresponde y permitir en el más breve plazo de que esa persona que está emprendiendo pueda comenzar a trabajar y a producir con su negocio, porque junto con producir una rentabilidad, son personas que también dan trabajo a otras personas para que puedan alcanzar su bienestar. Entonces, exigir tantas cosas va en desmedro del desarrollo. Entonces, finalmente, esta carga financiera, porque muchas veces las personas no tienen el capital propio para iniciar esta actividad y deben pedirle un préstamo a la banca, al sistema financiero, y eso tiene una carga financiera que él la tiene estudiada en un determinado tiempo. Si ya se le vence ese tiempo, ya empieza a entrar en pérdida, indudablemente que lo más barato le sale parar el proyecto, terminar, no iniciar su emprendimiento, no dar el trabajo que podría haber dado y finalmente va en un detenimiento del desarrollo del país. Oye. Bueno, la verdad, Daniel, que es muy importante este tema porque efectivamente cuando la burocracia empieza a aumentar y la cantidad de permisos que la persona debe buscar, también tiene cosas que tienen que ver con los criterios. Generalmente lo que debiera primar en este caso son criterios de carácter técnico. O sea, si una persona, y saco este ejemplo porque lo hemos visto mucho últimamente, una persona quiere hacer un proyecto de construir un edificio. ¿Qué es lo que hace? Busca, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos que tiene que hacer, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer respecto al impacto vial, la constructibilidad, la cantidad de espacios libres que debe dejar. Y una vez que ha cumplido con esos requisitos, presenta su proyecto y la persona que está revisando eso, que son generalmente las direcciones de obras municipales, ¿no es cierto?, las direcciones de obras, pero una vez que tiene cumplido el requisito, le dice conforme, puede iniciar usted su trámite. Pero resulta que en algunos casos esta situación
no ha estado en el orden que corresponde, porque hemos visto que hay proyectos que se han parado una vez que están prácticamente terminados de construir. Lo que parece ilógico que alguien diga, oye, ahora que está construido, resulta que tiene problemas ambientales. Entonces, la situación se complica porque ahí hay algo de que la ley, o los requisitos están hechos en una forma cronológicamente errada. O sea, si hay un problema ambiental, esa situación debe dilucidarse previo a que la persona comience a hacer sus obras, o tiene que haber previo a que o iniciar su obra una vez que tiene asegurado todos sus requisitos. Y eso tiene que ver también un poco, Daniel, con los criterios, porque hemos visto que hay criterios. El criterio técnico que hemos estado hablando es que la persona cumple con todo lo que la ley exige. Y si cumple con todo lo que la ley exige, debiera no tener problemas para continuar. Pero de repente se le agregan criterios políticos. Y ahí entramos en un problema porque cuando se empieza a contaminar con los criterios políticos, la situación en realidad nunca resulta. Y las personas empiezan a perder la confianza en las instituciones, y lo que se llama, ¿no es cierto?, la certeza jurídica en el fondo, que dice, oye, yo estoy cumpliendo con la ley, estoy haciendo todo, así que no hay nada que me impida que yo haga mi proyecto. Y no puede venir un estamento diferente a través de, ¿no es cierto?, probablemente un abuso de autoridad de detener o sencillamente desechar, ¿no es cierto?, un proyecto que ya está prácticamente en una etapa muy avanzada. Eso es importante tenerlo y por eso que hay dos cosas, digamos, que tienen que ver con este tema, Daniel. Una es la cantidad, ¿cierto?, de requisitos que uno debe hacer, y que por lo demás, digamos, se alarga más porque muchas veces cada requisito está en una institución o una del Estado diferente. Por lo tanto, la persona tiene que hacer un verdadero turismo estatal para poder obtener sus permisos, pudiendo buscarse formas más sensatas Más o formas simple. más directas, más simples, ya que faciliten la inversión y no que la obstruyan. ¿Qué te parece? Bueno, tú sabes que aquí, bueno, aquí en Viña del Mar tenemos tres ejemplos. A uno que ya finalmente llegó a final feliz. Acuérdate que el espacio urbano donde se instalaron estas grandes tiendas de H&M, Zara, etcétera, ese proyecto estuvo prácticamente terminado y se instaló pues, posteriormente el Jumbo. Estuvo prácticamente terminado, pero no lo dejaban operar, pues. Entonces, con una pérdida tremenda de contribuciones que eran de beneficio de la municipalidad, de una creación de empleos tremenda, y ahí estaba parado por cuestiones netamente políticas y cuestiones técnicas y de opiniones y criterios muy particulares. Y estuvo parado no sé cuántos años. Tenemos el caso de donde se está construyendo un hotel donde está antiguamente la clínica marítima, aquí en 15 Norte, ¿no es cierto? Es un proyecto que se autorizó y ahí está detenido. Y no sé, lleva cuántos años detenido. Tenemos por último el puente del hotel en el puente de los Piqueros, ¿no es cierto? Un hotel que prácticamente ya está terminado, se le dieron todos los permisos y ahora le dicen que no puede operar. Entonces, indudablemente que estamos ante situaciones que son increíblemente desastrosas, porque en realidad la inversión que se ha perdido, la inversión que se ha perdido, la cantidad esa carga financiera es tremenda, entonces es una pena. Y eso nos lleva a que en realidad no podamos progresar de la manera que nosotros pudiéramos progresar. Entonces, yo creo de que, digamos, reevaluar, reanalizar, reconducir todo este tipo de exigencias para emprender, yo creo que es un trabajo bastante grande y un trabajo muy técnico, tal como tú decías, un empresario que decide iniciar la construcción de un edificio se ve enfrentado, digamos, a diferentes requisitos que a veces son imposibles de cumplir. Entonces, finalmente dice, no hago ninguna cosa. Y por otro lado, también tenemos permisos que se han dado. Tenemos el caso del edificio Kinski, este que está con el hoyo, ¿no es cierto? Que indudablemente ahí hubo errores también de carácter técnico. Entonces, ¿por qué se dieron esos permisos? Ya? Entonces, en realidad es una situación bastante compleja y yo creo que este gobierno no es, bueno, ya sabemos que este gobierno es totalmente incompetente, no va a tener las competencias, digamos, para reducir estos requisitos, reducir los tiempos mínimos, de tal manera que la persona que emprende lo puede hacer en el más breve plazo. Bueno, efectivamente, y yo creo que aquí entramos a un concepto, digamos.
que es fundamental para un país que quiere desarrollarse, que quiere crecer y que tiene que ver con la certeza jurídica. Porque al final todo lo que estamos hablando son procedimientos y procedimientos que se pueden facilitar, ¿ah? O se pueden concentrar de tal manera que sea un organismo el que revise la mayoría de los requisitos y no estar haciendo un turismo estatal a través de las distintas reparticiones para poder avanzar en un proyecto. Eh, pero aquí hemos estado hablando de proyectos pequeños, como un edificio, pero hay otros inmensos proyectos, proyectos mineros, proyectos de energía, proyectos de innovación, que de repente se ven enfrascados o detenidos eh, por otros criterios, por ejemplo, y hay que decirlo, el activismo medioambiental, porque yo creo que todas las personas estamos de acuerdo de que el medio ambiente o la naturaleza o las condiciones naturales de determinados sectores hay que protegerlas, hay que cuidarlas y hay que conservarlas de alguna manera. Sin embargo, eso se puede conjugar adecuadamente con el desarrollo, porque el desarrollo va en beneficio de la calidad de vida de las personas, el crecimiento de los países. O sea, un país que no se desarrolla, que no crece, sencillamente se va convirtiendo en más pobre. Entonces, la certeza jurídica es importantísimo y sobre todo para las grandes inversiones. La verdad es que eh, hay proyectos como los mineros, digamos, que por razones naturales son procesos más o menos largos, porque tienen investigaciones, exploraciones, la inversión es tremenda, por lo tanto, ¿no es cierto? Los estudios deben ser, pero absolutamente rigurosos. Y eso es importante. Nosotros actualmente en Chile, Daniel, tenemos un desarrollo muy paupérrimo, o sea, el crecimiento es bajísimo. Las inversiones han disminuido bueno, el país funciona y está funcionando bien porque trae una inercia de desarrollo, una inercia de funcionamiento, pero eso, digamos, esa inercia en algún momento se va a detener, como ya está casi detenida, o sea, el crecimiento es casi nulo. Y eso significa que las personas que se van incorporando a la vida del trabajo, o las personas incluso las que van naciendo, tienen menos posibilidades de desarrollar su vida y alcanzar sus sueños. Entonces, esto es importante, lo de la certeza jurídica, y que los gobiernos tomen en conciencia que lamentablemente, Daniel, y hay que decirlo, no es una prioridad de la izquierda el desarrollo. ¿Ah? La izquierda tiene otras prioridades y curiosamente yo diría que el desarrollo, el crecimiento de un país es la base para ejecutar cualquier tarea social o cualquier desarrollo social. ¿Qué te parece? Obviamente, tú tienes razón en el sentido de que en realidad el desarrollo es lo que le da bienestar a la población. Y eso es lo que el gobierno no tiene claro. ¿Ah? El gobierno, digamos, ha detenido la economía, ha detenido la inversión y junto con eso, como se está quedando sin plata, porque al detener la inversión hay menos pago de impuestos, porque en realidad no hay producción, no hay utilidad, etcétera, el impuesto a la renta disminuye. Entonces, como se le está acabando la plata, entonces lo que quiere hacer es una reforma tributaria para subir los impuestos, lo que obviamente es inversamente proporcional al desarrollo y al bienestar de la gente. Si yo subo los impuestos, indudablemente baja la renta, porque en realidad ya el empresario no está dispuesto a poder invertir porque le sale muy caro, entonces prefiere no invertir y llevarse sus recursos a un país que le dé, tal como tú dices, certeza jurídica, de tal manera de obtener utilidad respecto de la inversión que quiere hacer. Entonces, por eso es que desgraciadamente este gobierno carece de condiciones y de conocimientos de macroeconomía básicos para ver que en realidad si no, digamos, aumenta el desarrollo, no aumenta la inversión en el país se va haciendo cada día más pobre y vamos a llegar a lo que es Cuba, a lo que es Corea del Norte, ¿no es cierto? Y otros países donde el comunismo ha fracasado tremendamente. Pero la ideología es tan fuerte de esta gente que yo siempre he dicho que es como una enfermedad, ¿no? La persona que es de izquierda y del Partido Comunista es gente que estuviera infectada de un virus, digamos, de un virus, digamos, del cual no tiene conciencia, digamos, que la única manera de salir adelante es el trabajo, es la producción, es la inversión, es la certeza, digamos, de que sus cosas no van a ser, digamos, confiscadas por el Estado, ¿no es cierto? Y pueda, digamos, con tranquilidad meter.
sus recursos, digamos, en un emprendimiento que dé trabajo y que dé desarrollo al país. Y aquí quizás nos estaríamos cayendo un poquito a lo que creo que tú vas a tocar más adelante, que es esta famosa reforma de las pensiones, la previsión, digamos, la pensión de vejez. Bueno, efectivamente, la verdad es que lo que se está viendo últimamente en este mes de enero, muy activo políticamente, y lo que se ve más cerca es la reforma a las pensiones. Pero antes de hablar directamente de eso, yo quisiera decir, digamos, de que, eh, eh, y es cosa que nuestros auditores lo vean y exploren el mundo, y se van a dar cuenta que el lugar de mayor beneficio y desarrollo son los países que promueven la iniciativa privada, ¿ya? O sea, la creatividad del ser humano es tan grande que permite detectar los lugares donde puede haber un negocio o donde puede haber una necesidad, para no decirle negocio, puede haber una necesidad, el desarrollo, una idea nueva, todas las cosas, y esas, si ustedes ven en el mundo, todas estas ideas nuevas como, ¿no es cierto?, Uber, Internet, los celulares, todo eso, ha nacido de la iniciativa privada, nunca de la iniciativa del Estado. ¿Ah? El Estado puede promover cosas o puede plantear necesidades, pero la verdad es que la creatividad y el desarrollo real y la innovación viene de las personas, de la sociedad civil. Bueno, y aquí entramos en el otro punto, porque obviamente, eh, y eso es importante decirlo, un país obtiene más recaudación cuando tiene crecimiento, ¿ah? A que cuando sube los impuestos. A veces se puede subir los impuestos y no se recauda lo que se quiere, pero cuando el país crece un punto, dos puntos, realmente se recauda mucho más y el Estado tiene mejor, mejores condiciones para hacer su labor social, para hacer las políticas públicas, para desarrollar el país y mejorar las condiciones de vida. Y aquí entramos en la previsión, porque estamos viendo, Daniel, que el gobierno vuelve a insistir, yo diría en forma majadera y yo diría casi irracional, en el sentido de darle una parte de reparto al sistema de pensiones cuando está comprobado que el sistema de reparto está fracasado en el mundo. Hay países que están mutando precisamente a la capitalización individual porque prácticamente en las condiciones que están ahora están al borde de la quiebra. ¿Ah? Y aquí se vuelve a insistir y se quiere quitar del 6% nuevo, ahora están en un 3%. Me parece a mí una política equivocada porque la verdad es que hay una combinación exacta. Todos entendemos de que para un sistema de pensión adecuado tiene que haber un sistema mixto, una parte solidaria, pero esa parte solidaria debe venir de impuestos generales a través de la PGU y no de los cotizantes, porque significa que un pequeño porcentaje del país va a pagarle cotizaciones al otro grande porcentaje que no cotiza, que no trabaja, porque sencillamente no quiere aportar. ¿Qué te parece? Sí, mira, en el poco tiempo que ya nos queda, quizás la explicación es mucho más amplia, pero para resumirla, nuestro sistema de previsión de capitalización individual, tal como lo dijo José Piñera, es un Mercedes-Benz. Si no ha dado los resultados que se esperaban cuando se creó el decreto 3500 del año 81, es por dos razones fundamentales. La primera, porque el desarrollo laboral, el mercado laboral no fue el esperado. Esa era una primera situación. Y la segunda es el trabajo desformalizado. Esas dos situaciones llevaron a que hoy en día aquellas personas puedan tener una pensión baja. Primero que nada, porque no trabajaron los 40 años que tenían que trabajar y lo que la ley permitía. Y segundo, digamos, el mercado laboral no fue capaz de dar el trabajo que debía dar, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos muy baja carga laboral. Ahora he estado escuchando y escuchaba las noticias en la mañana de que están llegando a que la izquierda está dispuesta a, del 6%, que un 3% vaya a la capitalización individual y un 3% vaya a este sistema, digamos, solidario, que son las famosas cuentas nocionales. En realidad, lo que está pasando ahí, se le está cobrando un impuesto al trabajador de un 3%, que va a una cosa solidaria. ¿Sí? En realidad, la solidaridad, primero que nada, es un acto, es una conducta voluntaria. Eso es solidaridad. Pero cuando a mí me imponen que yo debo dar un 3% de mi trabajo para solidaridad, en el fondo es un impuesto. Eso yo creo que lo deben tener claro nuestros auditores. Están pagando el 10% de acuerdo al decreto 3500 y se le va a aumentar a un 6% su cotización. Pero ese 6%, solamente el 3% va a ir a su cuenta individual
y el 3% va al Estado, es decir, es un impuesto que le están cobrando al trabajador. Por eso, en mi opinión, yo me opongo tremendamente a que ese 6% vaya parte al Estado. Ese 6% debe ir completo a la cuenta de capitalización individual de la persona que trabaja, de la persona que lo produce y que es lo que él va a tener para el futuro. Quiero hacer presente aquí y dar una definición de qué es el ahorro, porque la previsión es una cosa, es prever, es ver con anticipación, previsión, ¿no? Es prever. El ahorro, conceptualmente, es postergar una necesidad presente por una necesidad futura. Por eso es que esto, el haber retirado fondos de las cuentas de previsión de acá, es un error tremendo que va a traer sus consecuencias en unos años más y seguramente los políticos no se van a hacer responsables y solamente van a decir, asumo la responsabilidad política. Bueno, el tema es largo, Carlos, quizás debería ser ya para otro programa. Bueno, efectivamente, y yo lo que quiero reforzar también, Daniel, antes de terminar, es el hecho de que la solidaridad tiene que ser de todo el país, no de los cotizantes, porque los cotizantes son un porcentaje de la población que trabaja y que impone. Solidaridad y voluntaria. ¿Ya? Claro, entonces eso se tiene que hacer a través de impuestos generales, que se traduce a través de la PGU. Si alguien quisiera decir, oye, no, es que los jubilados de ahora no tendrían un aumento inmediato, bueno, se tendrá que buscar una PGU 2 transitoria hasta que la persona se Claro. normalice. Pero la verdad es que yo creo y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el 6% o cualquier aumento que haya de cotización debe ser directamente a la cuenta individual de las personas. Así que, señores auditores, estamos llegando al final de este programa el día lunes 15 de enero. Y bueno, seguramente usted va a escuchar noticias de las pensiones porque se está conversando en estos días y en los próximos programas podremos comentar o ampliar nuestra información o nuestras opiniones respecto a eso. Así que, don Daniel de la Hoz, yo te agradezco que me hayas acompañado en este programa de hoy. Esperamos contar contigo a futuro también. Y me despido, ¿no, señores auditores? Que tengan un excelente resto de semana. Y que, bueno, aquellos que están en descanso, que disfruten sus vacaciones. Y los que están trabajando, bueno, que tengan un poco de paciencia, que en pocos días más a lo mejor van a poder salir ellos. Así que, Daniel, te doy el espacio para que te despidas. Señores auditores, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Me despido también de nuestros auditores. Esperamos que hayamos aportado con algo de nuestro comentario respecto al conocimiento que ustedes deben tener sobre la realidad comunal, regional y nacional. Nos estamos viendo y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Señores auditores, muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.